Los niveles de evidencia en la literatura biomédica son un sistema jerarquizado que ayuda a evaluar la fortaleza de la evidencia asociada a los resultados de una intervención o tratamiento. No todos los documentos científicos aportan el mismo grado de certeza sobre algún conocimiento. Algunos de los factores que influyen de forma importante sobre estas diferencias son la forma en que se conduce un proyecto, las técnicas evaluadas, el tamaño de la muestra y el análisis realizado. En conjunto, podemos decir que el diseño del estudio tiene un papel decisivo sobre la contribución que una investigación puede tener sobre el desarrollo de una terapia o intervención. En proyectos en el área biomédica, se considera que el diseño de los estudios está relacionado directamente con el nivel de evidencia que estos aportan. Los estudios o reportes en la literatura suelen ubicarse en distintos peldaños dentro de una pirámide, de acuerdo con el diseño o metodología utilizada. Los niveles inferiores son los que dan menos sustento a una terapia. Conforme se asciende en la pirámide, la evidencia que se genera se considera más fuerte. En la literatura podemos encontrar distintos documentos. Por ejemplo, aquellos que se basan en la opinión de expertos o en una serie de casos clínicos. Los estudios que cuentan con grupos comparativos, como los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte y los ensayos clínicos, contribuyen con evidencia muy importante para la práctica médica. Las revisiones sistemáticas de la literatura, particularmente las que se realizan en conjunto con un metaanálisis, suelen ser de los estudios que aportan evidencia más definitiva acerca de la eficacia de alguna intervención. A continuación, se describen las principales características de distintos reportes que podemos encontrar en la literatura. La opinión de expertos es la exposición acerca de un tema por un investigador o profesionista experto en la materia. Generalmente están escritos por personas con muchos años de experiencia en el tema y reportan las observaciones que han hecho a lo largo del tiempo. Sin embargo, con frecuencia esta experiencia no está sustentada con un registro sistemático de la información. Puede incluir opinión de colegas y perspectivas que se han adquirido a lo largo del tiempo. Las conclusiones derivadas de estos reportes se podrían resumir de la siguiente forma. De acuerdo a mi experiencia, el tratamiento recomendado para la enfermedad X es Y. Las series de casos consisten en la exposición de resultados de una serie de pacientes en que se administró un tratamiento, se realizó una maniobra o se utilizó una prueba diagnóstica. En estos reportes, los datos se registran de forma sistemática. Se cuenta con un número variable de individuos sometidos al tratamiento y se describen los resultados. Generalmente no se cuenta con un grupo control, aunque en ocasiones se hace referencia a experiencias históricas o anecdóticas previas. Las conclusiones derivadas de este tipo de reportes se podrían resumir de la siguiente forma. Se administró el tratamiento Y a 30 pacientes con enfermedad X y se obtuvo la curación en Z número de ellos. Los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte son investigaciones observacionales que incluyen a distintos grupos de personas. En los estudios de casos y controles, habitualmente al momento de realizar el estudio se identifican dos grupos de personas. Uno de estos grupos, el grupo de casos, cuenta con la enfermedad o condición que se desea estudiar. El otro grupo, el grupo de controles, no tiene la enfermedad. Una vez identificados los grupos, se analiza de forma retrospectiva la frecuencia con que ambos grupos tuvieron alguna exposición, o si contaban con alguna característica de interés para el estudio. En contraste, los estudios de cohorte tienen un diseño longitudinal. Se identifican dos grupos de personas que se diferencian por la presencia o ausencia de alguna característica o exposición. A partir de ahí, se analiza, de forma prospectiva, la frecuencia en la cual se registra la enfermedad o el evento de interés en cada uno de los grupos. De esta forma, en los estudios de casos y controles, se parte del efecto y se analiza, hacia atrás, la frecuencia con que cada grupo tuvo una exposición. Un ejemplo de este tipo de estudios es el análisis de la asociación entre tabaquismo y cáncer pulmonar, en el que se identifica un grupo de pacientes con cáncer y un grupo comparativo sin cáncer.
Una vez que se identificaron ambos grupos, se obtiene la historia de tabaquismo en ellos, y se compara la frecuencia en la cual los pacientes con cáncer eran fumadores, y con qué frecuencia el grupo sin cáncer había fumado. En el caso de los estudios de cohorte, los grupos se identifican a partir de la exposición. Para analizar la relación entre tabaquismo y cáncer con este diseño, se requiere conformar dos grupos. Uno que cuente con la exposición de interés, en este caso tabaquismo, y otro que no cuente con esta exposición. Posteriormente, es necesario hacer un seguimiento prospectivo para determinar la frecuencia con que el grupo expuesto a tabaco desarrolla cáncer y compararlo con el grupo de no fumadores. En general, este tipo de estudios requiere un mayor número de participantes y requiere de seguimiento durante periodos prolongados para registrar el desarrollo del evento de interés. En el caso de los estudios de casos y controles, la comparación que se hace entre grupos es si hay diferencias en la frecuencia con que está presente una exposición en ambos grupos. Hay que hacer lo posible por contar con grupos que sean semejantes en características como edad o grupo étnico, para evitar que factores distintos a la variable de interés, en el caso del ejemplo, la exposición al tabaco, afecten los resultados. También es importante reconocer que este tipo de diseño no permite establecer una relación causa y efecto. Por lo tanto, en general se considera que, la conclusión a la que se puede llegar con un estudio de casos y controles es que existe una asociación entre la exposición Y y la enfermedad X. Por su parte, en los estudios de cohorte, la comparación que se hace es la frecuencia con que ocurre el efecto en estudio, por ejemplo, el desarrollo de cáncer, en el grupo que ha estado expuesto al factor de interés, y analizar si la frecuencia con que se desarrolla la enfermedad es distinta en el grupo que no estuvo expuesto a ese factor. A diferencia de los estudios de casos y controles, se considera que en los estudios de cohorte, sí es posible establecer una relación causa y efecto entre la exposición y la desenlace, debido a que se tiene la certeza que la exposición ocurrió primero y el desenlace fue subsecuente. Los ensayos clínicos también son estudios prospectivos en los que se cuenta con dos grupos de pacientes en los que se compara el efecto de una exposición. En este caso, la exposición suele ser la administración de un medicamento. El grupo de comparación suele recibir un placebo. Esto es, una sustancia inactiva que tiene la misma apariencia y se administra de la misma forma que el medicamento que se está probando. La asignación al grupo de estudio, esto es, el recibir la sustancia activa o el placebo, idealmente debe ser de forma aleatoria. También es deseable que tanto los pacientes que participan en el estudio, como los investigadores que miden el efecto del medicamento, desconozcan a qué grupo pertenece cada participante. Este tipo de diseño se conoce como ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego. Al finalizar un ensayo clínico controlado, se espera poder establecer la eficacia de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad. La conclusión a la que se podría llegar se resumiría de la siguiente forma. El medicamento X cura la enfermedad Y. El metaanálisis es un conjunto de herramientas estadísticas que se utilizan para sintetizar los datos de una colección de estudios. Se utilizan técnicas estadísticas para cuantificar y combinar los resultados de varios estudios independientes sobre el mismo tema, para determinar con mayor precisión la relación entre dos factores. Dependiendo de los estudios que se estén analizando, las conclusiones a las que se puede llegar son semejantes a las de los estudios de cohorte o de los ensayos clínicos controlados. De interés, se considera que la evidencia que proporcionan es mayor que la que se deriva de los estudios individuales. Por lo tanto, se considera que las revisiones sistemáticas, en las que se realiza también un metaanálisis, se encuentran entre los estudios que proporcionan un mayor nivel de evidencia. Finalmente,
Es relevante mencionar que, en la actualidad, se realizan esfuerzos para conjuntar toda la información científica disponible acerca de preguntas específicas, para definir el grado de certeza que se tiene de que un tratamiento, una vacuna o una prueba diagnóstica deriva en un beneficio para la salud de la población. Estos análisis suelen realizarse de forma colegiada y derivan en recomendaciones para guiar la toma de decisiones para la atención de los pacientes y se conjuntan en guías de práctica clínica. Estas guías suelen ser emitidas por asociaciones académicas, instituciones y organizaciones de salud, entre otras entidades.